Hay historias que parece que ya están escritas en piedra, ¿no? Marcadas con sangre, con poder. Pero, ¿y si les dijera que vamos a hablar de una comunidad que agarró el símbolo de su propia opresión, un libro nada menos, y lo convirtió en una semilla de libertad? Sí, así como suena. Es una historia increíble que arranca con un choque de mundos y termina con una cosecha de dignidad. Ok, para entender cómo pasó todo esto, cómo se logró esa transformación, tenemos que viajar. Y no un viaje corto, ¿eh? Vámonos casi 500 años para atrás, a ese momento, a ese primer encuentro, bastante violento, por cierto, entre el libro y el mundo andino. Listo, llegamos. Estamos en Cajamarca, Perú, en esta plaza. Miremos a nuestro alrededor, porque es justo aquí donde la historia de un continente entero cambió para siempre. Tratemos de imaginar la escena, ¿les parece? Por un lado está el emperador inca, Atahualpa, con toda su gente. Y por el otro, el conquistador español Francisco Pizarro, con un ejército que, la verdad, era bastante pequeño. Entonces, un fraile se acerca, ¿no? Y le entrega la Biblia a Atahualpa, diciéndole que ahí dentro está la palabra de su Dios. Pero, a ver, pongámonos en el lugar de Atahualpa. Él viene de una cultura que se comunica con el mundo de otra forma, una forma viva. Así que hace lo más lógico para él. Se lo pone en el oído. Y nada, silencio. ¿Y qué hace? Lo tira al suelo. Para él era un objeto mudo, sin valor. Pero ese gesto fue la excusa perfecta que estaban esperando. Fue la señal para que empezara la masacre. Miles de muertos. Y así fue como llegó el libro a los Andes, no como un símbolo de fe, sino como el anuncio de una tragedia. Y aquí es donde la historia se pone irónica, por decirlo menos, porque resulta que el tipo que venía a imponer una religión basada en la palabra escrita, Francisco Pizarro, no sabía leer ni escribir. Era analfabeto. Mientras que Atahualpa, él lideraba una civilización que leía las estrellas, la tierra, los quipus. O sea, el punto es clarísimo, ¿no? El libro no llegó como una herramienta para que todos aprendieran, para nada. Llegó como un instrumento de poder puro, en manos de gente que ni siquiera podía leer lo que decía. Y esa herida, la de ese primer día, lejos de sanar, se fue haciendo más y más grande con el tiempo. Porque durante los siglos que siguieron, la palabra escrita no se usó para dar luz, sino todo lo contrario, se usó para someter. Miren esto. Antes de atacar, los conquistadores tenían que leer un documento en voz alta. El requerimiento. Imagínense la escena. Un texto súper legalista, en español, leído a gente que no entendía ni una palabra. ¿Y para qué? Para justificar la violencia que venía después. Y aquí está la clave de todo. Lo escrito no era una versión de la ley. No, lo escrito era la ley. Punto. La escritura se convirtió así, literal, en el acta de defunción de los derechos de toda una civilización. Pero el ataque no fue solo con espadas, fue con palabras. Y esto de verdad es increíble. El lenguaje mismo se convirtió en un arma. Fíjense en los diccionarios oficiales de la época, los de la Real Academia Española. Miren las definiciones. Indio, alguien que cae en un engaño por ingenuo. Campesino, alguien inculto. O sea, el desprecio estaba oficializado, estaba escrito. La palabra no solo contaba una historia, estaba creando una realidad súper humillante. Y bueno, ¿cuál es el resultado de todo esto? Siglos después. Una paradoja, pero de las crueles, especialmente en Cajamarca. Miren los datos. Es una tierra increíblemente rica en minerales. Es el mayor productor de oro de todo el Perú. Y al mismo tiempo, tiene de los niveles más altos de pobreza y desnutrición del país. La fórmula es terrible, pero es así de simple. Mientras más riqueza se saca para unos pocos, más pobreza queda para la mayoría. Pero aquí es donde la historia cambia. Porque después de 500 años de esta herida abierta, la comunidad por fin respondió. Y no lo hizo con armas, no, lo hizo con una idea verdaderamente radical. Una idea que empezó a sanar todo ese dolor al preguntarse, ¿y si un libro, y si una biblioteca pudieran ser otra cosa? Todo empezó por allá en 1971, con algo tan simple como un grupo de campesinos y campesinas que dijeron, queremos leer, ya está. De esa voluntad, de esa semillita, nació la Red de Bibliotecas Rurales de Cajamarca. Y como lo muestra la cronología,
Esto fue un movimiento que creció desde abajo, desde la propia gente. Nadie vino de afuera a imponérselos. Fue un derecho que ellos mismos construyeron, pasito a pasito. Y lo que hicieron fue increíble. Rompieron con todas las reglas de lo que debería ser una biblioteca. Olvídense de esos edificios grandes y silenciosos. Aquí, la biblioteca está en la casa de un vecino, de un voluntario. Los bibliotecarios no son profesionales con títulos, son personas de la comunidad, elegidas por todos. Y leer no es algo que se hace solo y en silencio. No, es una fiesta, es una escucha en grupo. Y los libros no juntan polvo en un estante, viajan, se mueven, se intercambian como si fueran semillas, como en el trueque de antes. Una genialidad. Y esa pequeña semilla, ¿se acuerdan? Bueno, floreció de una forma que nadie se imaginaba. Hoy son más de 500 comunidades las que forman parte de esta red. ¡Más de 500! Y todo funciona de manera autónoma, voluntaria. No hay grandes presupuestos aquí, no hay camionetas 4x4. Lo que hay es algo mucho más fuerte: la voluntad y las piernas de su gente, que camina por los Andes para que las historias sigan viajando. Pero la cosa no terminó ahí. No. Ahora viene quizás el paso más importante, el más revolucionario de todos. El momento en que esta gente dejó de ser solo lectora, para convertirse en creadora de sus propios libros. Y todo partió de una pregunta súper simple pero potentísima. Se dieron cuenta y dijeron: oye, está bien leer lo que otros escriben, pero ¿y nuestra realidad? ¿Y todo lo que nosotros sabemos? Porque ellos sabían de plantas medicinales, de animales, de la tierra, conocimientos que no estaban en ningún libro. Así que pensaron: ¿por qué esperar a que alguien escriba para nosotros? ¿Por qué no lo hacemos nosotros mismos? Y de ahí, de esa pregunta, nació la colección Biblioteca Campesina. Y esto es lo más fuerte. Los propios comuneros, gente que a veces ni había terminado la escuela, agarraron lápiz y papel y empezaron a escribirlo todo: sus historias, sus recuerdos, los conocimientos de sus abuelos. De un plumazo le dieron la vuelta a todo. El conocimiento ya no venía de arriba para abajo, ahora nacía de ellos. El efecto que tuvo esto fue, transformador. De repente, ese objeto, el libro, que había sido el símbolo de la conquista, ya no era algo ajeno, ya no era un arma. De repente la gente abría una página y veía su nombre, el nombre de su pueblo, sus propias palabras. El libro se convirtió en un espejo que por primera vez les devolvía una imagen de la que sentirse orgullosos. Leer se volvió una forma de decir: aquí estamos y esto es lo que somos. Y años después, cuando ellos mismos evaluaron todo lo que habían logrado, lo resumieron en una frase tan corta como poderosa. Dijeron: hemos perdido el achichín. Achichín, en quechua, es esa mezcla de miedo y vergüenza. Lo que querían decir era: si somos parte de esta tierra, ¿de qué vamos a avergonzarnos? Somos un pueblo digno. Y creo que no hay mejor forma de resumir el corazón de toda esta historia, ¿verdad? Bueno, y para ir cerrando, vamos a ver la nueva filosofía que nació de todo este viaje. Una filosofía que le da un nuevo significado a la palabra leer y que redefine por completo lo que significa ser un bibliotecario. Se inventaron hasta una palabra nueva. ¡Qué maravilla! Biblionectario. Ya no es el bibliotecario que cuida libros y pide silencio. No, un biblionectario es otra cosa. Es un conector. Es como una abeja que va de flor en flor, de libro en libro, llevando el néctar de la lectura para que toda la comunidad se nutra, para que siga volando. Entonces, esta nueva forma de leer se podría resumir en unas cuantas ideas clave. Primero, antes de abrir cualquier libro, hay que aprender a leer el mundo que nos rodea: la tierra, las nubes, el agua. Segundo, los libros no son para escaparse de la realidad, son semillas para cambiarla. Y tercero, leer no te aísla, al contrario, te conecta, teje lazos más fuertes con la comunidad. En pocas palabras, no se lee para irse del mundo, sino para resembrarlo, para hacerlo florecer de nuevo. Y así llegamos al final de este recorrido. Y la lección es increíble, ¿no? Una historia que empezó con un libro tirado al suelo, con rabia, termina recordándonos que el libro más antiguo y más sabio de todos no tiene páginas ni tinta. Es la tierra, y que leerla, caminarla, respetarla, ese es el verdadero conocimiento.
una sabiduría que esta gente, los hijos y las hijas de Atahualpa, nos han regalado con su ejemplo.